¿Cómo está? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición de Periodismo en Plural. Gracias por estar en los próximos minutos escuchando el análisis que hace nuestra invitada, nuestro invitado esta noche sobre tres temas que, por supuesto, son y esperemos sean de su interés. Uno de esos temas es la marcha de este fin de semana, 13 de noviembre, ahí justo en el centro del país, en Ciudad de México, donde tuvo mayor presencia, pero sin duda esta manifestación a favor de conservar el INE como se encuentra hasta ahorita también tuvo una difusión por el resto del país y algunos otros países también, como fue España. Hablaremos precisamente de esta marcha del Instituto o en defensa del Instituto Nacional Electoral. Hay un segundo tema que también preocupa, sin duda, es esta percepción que tiene la ciudadanía respecto al ejercicio de la justicia en nuestro país. ¿Cómo se están comportando jueces, juezas para resolver cada uno de los conflictos y qué tan transparentes son, sobre todo en la obligación que tienen los jueces de difundir o poner en el sitio web las sentencias de cada uno de sus casos? También Estados Unidos tuvo elecciones y vamos a ver cómo quedó precisamente la Cámara de Representantes, el Senado, algunas de las gubernaturas ahí en Estados Unidos. Y es que, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, las elecciones intermedias en Estados Unidos, cómo se reparten precisamente el pastel entre demócratas y republicanos. Justo para platicar sobre este tema, me da mucho gusto saludar a Rosario Bareño esta noche. ¿Cómo estás, Rosario? Buenas noches. Muy bien, muchísimas gracias. Qué gusto saludarte de nuevo, Trini, y sobre todo pues estar de nueva cuenta aquí en este programa que me encanta. Y con el gusto de saludar a nuestro invitado también, que tengo tanto tiempo que no lo veía, pero me da muchísimo gusto. Queridísimo Gabriel Ibarra. Encantado de estar con ustedes y me siento bendito además. ¿Verdad? Dos mujeres, sí, claro. ¿Te tocó? Bueno, pues ya hacía falta. Pero sin duda hemos observado durante todo este lunes, ¿no?, las reacciones. Creo que la gente que estuvo pendiente de lo que se difundía, sobre todo en redes sociales, en los diferentes espacios noticiosos de nuestro país, pues fue una manifestación que creo yo no se puede medir a partir del número de asistentes, sino del mensaje que llevaba o ese grupo de personas, qué era lo que le querían decir al presidente Andrés Manuel López Obrador. No sé si ustedes ven que hay que retomar la marcha como el mensaje que lleva implícito, más que por la cantidad de personas asistentes, Rosario. Fíjate que sí, yo coincido en ese aspecto contigo, porque fue una marcha que no fue tan numerosa como se pensaba, ¿eh? Aquí en Jalisco pues se habla de 10,000, en Guadalajara estuvo Lagos de Moreno, que fueron 150 personas, estuvo entre priistas y grupos religiosos, de hecho. En Puerto Vallarta fueron de 900 a 1,000 personas. La marcha aquí, se pudiera decir, más bien fue una concentración porque fueron como 3 cuadras hacia el INE. A nivel nacional se habla de 1 millón en las entre todas las ciudades. La Ciudad de México no fue tanta. Coincido que es el mensaje realmente, de que no se desmantele el INE, de pues lo que implica la reforma electoral. Se vio personajes aquí, por ejemplo, en Guadalajara, el exgobernador, priistas, panistas, más que todo eso. Me llamó mucho la atención, no sé ustedes, el partido Hagamos tiene registro aquí y se manifestó en la Ciudad de México. Yo dije, bueno, ¿por qué te manifiestas allá? Pero bueno, para ellos es manifestarse, así lo dijeron en su comunicado, manifestarse por lo que implica esta reforma, no tanto de que no lo señalaran de que va a ser alianza ya con ciertos partidos ni nada. Pero sí me llamó la atención eso, el partido que es con registro aquí en el estado y se manifestó en México, cuando yo creo que la presencia debió haber sido aquí, ¿no? Pero no sé tú cómo piensas, Trini, acerca de esto, porque son personajes muy definidos, que están en contra. A nivel nacional, ya sabemos, el PRI y el PAN están en contra. Y aquí fue muy palpable, muy definido, personajes ligados a ese partido, grupos ligados a ese partido. Sí, cierto, fueron como más de 40 colectivos, y organizaciones de la sociedad civil que participaron, que no tienen tanta la fuerza como otros. Yo no vi otros partidos.
por ejemplo, o gente ligada a otros partidos que tienen... De hecho, hubo, y perdón que te interrumpa, pero hubo manifestaciones de que MC no estuvo presente, ¿no? No. Pero sí estuvo, bueno, a lo mejor alguien hablaba de que quien estuvo presente más bien fue como el grupo que representa o X tendencia dentro de MC, pero no tanto como el grupo alfarista, por llamarle de algún modo, que el mismo gobernador se manifestó la semana pasada diciendo que él no le gustaban las marchas, ¿no? Que él prefería que llegaran a un acuerdo, a un diálogo, a un consenso sobre la reforma al Instituto Nacional Electoral, que es una reforma electoral y que va implícito los cambios dentro del INE, ¿no? Y que les pegan a los partidos. Pero de que estuvieron presentes, pues sí, estuvieron ahí diputados, estuvieron gente de Movimiento Ciudadano presentes en la marcha, Gabriel. Estuvieron priistas, panistas. Recuerdo esa canción de Serrat, La Fiesta, nobles y villanos se abrazan y se dan la mano, ¿no? Más o menos por el estilo fue esta reunión, este encuentro, pero yo lo veo, como decía el maestro Borrego de periodismo, más que el hecho de la trascendencia del hecho, ¿no? Una serie de expresiones que se dan de la clase media. O sea, creo que la clase media sale, esa masa crítica que tenemos, sale y se expresa, se manifiesta en defensa del INE y en defensa de la democracia como lo consideran, porque si hay una institución en la que han participado los mexicanos, es el Instituto Nacional Electoral, el IFE anteriormente, viendo la génesis pues de cómo eran las elecciones antes de 1990, ¿no? De 1940 a 1990, cómo el gobierno era el que la organizaba a través de la Comisión Federal Electoral, y cómo en 1990 se dan los cambios, viene la transformación, y son los ciudadanos los que les toca participar, los que les toca intervenir. Se ciudadaniza el IFE, y si una institución han visto construir con la participación ha sido precisamente este órgano electoral. Por eso creo que estas manifestaciones fueron diferentes a otras que habíamos visto, porque esto viene de una conciencia crítica de ciudadanos, pues que consideran que es una institución útil, necesaria y que permite perfeccionar el sistema electoral mexicano. Entonces es una construcción donde todos hemos participado de alguna manera, porque ¿cuántos millones de mexicanos, de mexicanas han participado en la organización como funcionarios de casillas, contando los votos, muy activos, sí, la capacitación que han recibido, etcétera? Entonces, pues ellos más que cualquier otra institución la han creado. Nosotros hemos creado esa institución, pues nosotros los ciudadanos. De ahí pues que esta malestar y esta preocupación se expresa en ese punto de la reforma, porque también habría que encuadrar el tema de la reforma en los diversos aspectos que contempla la reforma política, pero el que más ha generado ámpula, el que más ha generado controversia, el que más ha generado reacciones, es precisamente esta intención de transformar al IFE para controlar al INE, para controlar las elecciones. Entonces, pues hay una preocupación y hay un rechazo a esta iniciativa presidencial. Se podrá hablar de encuestas, que ha habido encuestas que dicen pues que la mayoría de los mexicanos está de acuerdo con la iniciativa del presidente, pero la verdad es que mucha gente desconoce realmente en qué consiste la reforma, y ya si te pones a analizar en el asunto del INE, ahí es precisamente donde está el problema, el retroceso que podríamos vivir, porque hay otros aspectos de la reforma que yo estaría de acuerdo, pero en la cuestión de acotar al INE con el asunto de que la democracia es muy cara, ahí mi posición es muy clara, muy precisa en ese sentido, más no en otros asuntos en los cuales la disminución de plurinominales, por ejemplo. ¿Estás de acuerdo, obviamente? Estoy de acuerdo. Y creo que si no en la proporción que señalan, pero yo creo que son demasiados. Los regidores, por ejemplo,
en los ayuntamientos, igual, ¿no? Son demasiado. ¿Cuántos son? 18 o 20 regidores en Guadalajara, por ejemplo. 19, 20. ¿Y cuántos eran? Eran 9 hace 30 años. ¿Cómo fue cambiando? Congreso del Estado, por ejemplo, recuerdo que eran 20 diputados, ¿no? O 24 con los plurinominales que había. Y cómo se fueron incrementando y cómo se fueron haciendo obesos por acuerdo de las partidocracias. Eso pues habría que analizarlo, habría que reflexionarlo. Pero en el asunto del INE, creo que en eso, la forma como quieren designar ahora a los consejeros, pues creo que no es lo mejor. Correcto. Toda vez que pues, se requiere una preparación, no es cuestión de ser popular, sino que, pues, que sean las personas que tengan un perfil idóneo para ello, porque si pones al más popular, bueno, pues corre el riesgo de que se presente alguien pues que para la gente representa mucho, pero no en el asunto de preparación, y en ese sentido, en vez de perfeccionar una institución, pues yo creo que estaríamos retrocediendo. Oye, Gabriel, o el tema en cómo se pretenden seleccionar a los consejeros y consejeras electorales, ¿no? Y también del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Es con el voto popular, pero elegidos desde el legislativo, desde el ejecutivo, desde el judicial, que cada quien dé una terna, ¿no? Como candidatos para llegar a un número de candidatos. El tema es que el próximo año, en abril del 2023, quien es el presidente del INE y otros 3 consejeros dejan ya su cargo. Sabemos que entraron en la vez anterior, que se incorporaron nuevos consejeros, personas afines a la 4T. El tema también es si el Instituto Nacional Electoral, así como está, van a entrar el próximo año 2023 mucho más perfiles con una tendencia hacia la 4T, por más que me presentes una reforma, ¿no? Sean más o sean menos, de todas maneras los cargos ya se están negociando, ¿no? Desde ahora, para ver quién va a estar ahí en el Instituto Nacional Electoral, al frente del Instituto Nacional Electoral. No estamos a lo mejor perdiéndonos el foco con una iniciativa que no queda muy clara cuando el tema ya se está resolviendo a lo mejor entre, como ha sido siempre, ¿no? Cuates y cuotas, y yo te voy a decir quiénes van a estar dentro del Instituto Nacional Electoral. Nos estamos perdiendo en un ruido muy grande que es la reforma cuando ya están negociando espacios. Así es, y eso lo hemos visto, ¿no? Tú lo acabas de decir muy bien, de cómo son cómo se eligen los magistrados, los titulares de diferentes organismos. Aquí a nivel estatal lo vemos, que ya están repartidos desde cuando ya inició la legislatura, por ejemplo, ya saben realmente cuántos cargos va a haber, y a nivel nacional también. Lo que ha pegado también respecto a lo de la manifestación y lo que estás diciendo, una lectura también que hay es ¿por qué no hubo tanta gente? ¿Por qué no pegó tanto esta convocatoria? Porque sale de partidos o de gente ligada a partidos, no salen de colectivos o de asociaciones o de personajes fuertes dentro de la sociedad que como ciudadana o como ciudadano tú dijeras yo voy a ir a la marcha a pesar de que estés en contra a lo mejor en contra o a favor de la reforma, ¿no? Porque el Instituto Nacional Electoral, así como está, pues ya dio un ejemplo de que aunque hubiera sido bueno o malo el presidente Vicente Fox, inclusive Andrés Manuel López Obrador, fue parte de esta reforma que ha tenido el IFE, desarrollo del IFE-INE. A como es ahora el INE. Y ha pegado también el mensaje del presidente. El INE está muy gordo, tú lo dijiste, Gabriel. El INE está muy gordo, gasta mucho, son 24,000 millones de pesos los que le pretende reducir, 1,200 millones de dólares, algo así, más o menos. Y a la gente, cuando le dices dinero, dices, claro. No, sin discusión ni nada, sí. Vamos. Y el presidente dijo, ¿no se va a discutir? En la mañanera dijo, no se va a discutir la reforma electoral. No hay parlamento abierto cuando estás planteando. Yo esperaba una reacción del presidente, pues que la pensara 2 veces. Pero por lo visto,
va derecho y no me muevo, ¿no? La flecha va derecha y no me muevo. Entonces, no se va a discutir. Ahora, el asunto también es que los legisladores tienen una gran responsabilidad. Y aquí, bueno, la clave son los legisladores del PRI. Ellos son los que hacen la mayoría calificada. Entonces, creo que las presiones deberían centrarse hacia los legisladores del PRI. Se dio ayer en la manifestación en la Ciudad de México, lo vivió Alito Moreno, con esos reclamos tan airados que le hicieron, en el cual pues le decían pues que era un traidor, que era un vendido, un corrupto, etcétera. Y él dijo pues que no, que su voto va a ser de los legisladores del PRI, va a ser en protección del INE. Pero luego viene la pregunta, ¿y tú le crees a Alito? ¿Tú le tienes confianza a Alito? Cuando has tenido el ejemplo anterior. Tuvimos el otro, casos, ¿no? Aunque este es diferente de alguna manera, porque pues le pega más a los ciudadanos, porque en el asunto de la ampliación de la presencia del ejército en las calles, ampliarlo 4 años, pues de alguna manera los ciudadanos, la mayoría están de acuerdo. El ejército, sí. La clase política no está de acuerdo, de oposición, a quien menos pero confía, los ciudadanos sí están de acuerdo. Pero este es diferente. Aquí los ciudadanos, un buen porcentaje de ciudadanos no está de acuerdo en que se le acote al INE, de lo transforme de esa manera. Entonces, pues quiero ver yo si realmente los priistas se dan esos 2 balazos en los pies para ya convertirse en definitiva en un partido satélite como el Partido Verde, como el PT, o pues resurgen de una decisión de compromiso con la patria, ¿no? Bueno, vámonos, Gabriel, a una pausa. Vamos a la pausa y sin duda, bueno, la mejor también reflexión que se puede hacer sobre la manifestación en estas 2 partes, ¿no? Lo que manifestó la ciudadanía, que asistió, y el juego político que hay detrás del Instituto Nacional Electoral. Tiempo de hacer una pausa y ya regresamos. Bueno, ya estamos de regreso y vamos a abordar un tema que usted cómo lo ha vivido. Usted cuando llega y denuncia ante la fiscalía algún delito, ¿usted cómo se siente? ¿Es justo el sistema judicial en el estado de Jalisco que en el último Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2022 del INEGI salen cifras que son muy claras? Y es que ante la obligación que tiene el Poder Judicial de transparentar sus procesos, sobre todo sus sentencias en su página web, no lo hace Jalisco, no lo hacen otros estados, pero nos toca justo analizar y pues hablar de nuestro estado, qué es lo que está sucediendo y qué molestó tanto la semana pasada, ¿no?, al presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, cuando le dicen, bueno, ¿dónde están estas sentencias que tienes que subir, ¿no?, por cuestión de transparencia en tus procesos, y que no es así? Y dice el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, vamos a revisar el procedimiento de cada uno de los jueces y juezas, precisamente para garantizar procedimientos transparentes judiciales en el estado de Jalisco. ¿Cómo viste más allá? A lo mejor la encuesta, traes unos datos, Charo, o ¿cómo has visto el proceder del sistema judicial en Jalisco? El sistema judicial de Jalisco está estancado, está mal. Se esperaba mucho, inclusive lo platicaba con Gabriel momentos antes de iniciar el programa, con el nuevo sistema de justicia penal, con la oralidad de que la impunidad, en primer lugar, íbamos a abatirla, al menos reducirla. Al contrario, del 2020 al 2021, la impunidad en los delitos se incrementó del 94 y fracción al 95 y fracción. Se incrementó. El 95% sí, queda el 95 queda impune, cuando estas cifras las traemos desde hace varios años, ¿eh? No son cifras nuevas. Lo que también te comentaba, están abusando de la prisión preventiva oficiosa. En los casos se dirigen o enfocan más las baterías en el robo y el narcomenudeo, cuando hay delitos de alto impacto que han sido lamentables, delicados, dolorosos, como es los feminicidios, los homicidios dolosos,
los secuestros, las desapariciones, o sea, vemos cada caso. Yo creo que como periodistas hemos entrevistado a muchos casos que nos duelen, así como ciudadanos también. Son una serie de delitos donde Jalisco es de los que más abusa de la prisión preventiva. El 7% estaba leyendo estos datos de una organización donde dice que de los casos que se judicializan son los que se llegan a métodos alternos, o sea, donde logran conciliar. Con lo que dices de las sentencias, ¿desde cuándo también estamos hablando y de que se hablaba de que se iban a transparentar? Y casos como en cada juez están atiborrados de casos, pero no ves que nomás ellos dicen, estamos llenos de casos, estamos sobresaturados, pero no pasa nada. El presidente del Poder Judicial, él fue uno de los que encabezó la capacitación. Incluso a mí me tocó como periodista, a los periodistas nos tocó que nos capacitaran. Él fue uno de ellos. Realmente, y te lo digo en lo personal, mis expectativas eran muchas yo tenía muchas expectativas del presidente del Poder Judicial. Dije, es una persona, y no lo niego, es una persona muy preparada, muy capaz, conoce desde las entrañas al Poder Judicial, pero no se ha visto eso que tanto ha pregonado. En lo personal, a lo mejor estoy mal, pero yo tenía más expectativas, sobre todo en la impunidad y en casos lamentables que hemos tenido aquí en Jalisco. Jalisco tiene lugares nada honrosos en desapariciones, en feminicidios, y eso es lo que más duele. De hecho, una de las cifras que maneja este Censo Nacional de Impartición de Justicia es que Jalisco está dentro de los 10 estados que mayor presupuesto tienen por la actividad judicial que contempla. Sin embargo, no está en los 10 lugares hablando de transparencia en el manejo de sentencias, está en el lugar 18. Le correspondería estar, ¿no?, por el presupuesto, por la infraestructura que tiene, ¿no?, y por el nivel de estado que es, hablando de población, pues estar en los primeros lugares respondiendo a esta demanda que se le hace al Estado, ¿no? Bueno, un anhelo y una demanda desde hace muchos años ha sido precisamente la modernización de la justicia y una justicia rápida y expedita, lo cual no llega. No llega porque no hay interés del Ejecutivo. El asunto número uno es la insuficiencia de recursos que tiene y la falta de independencia que tiene el Poder Judicial para tener un presupuesto suficiente. Y bueno, el actual presidente, Daniel Espinosa, llegó con grandes proyectos, la modernización del Poder Judicial, la digitalización del sistema de justicia, un modelo de justicia abierta que no llega, y vemos también, por otro lado, que el presupuesto para el próximo año va a ser menor para el Consejo de la Judicatura. Son 319 millones de pesos menos pidió 859 y le van a dar 319 menos de lo que solicita. Entonces, hay buenos proyectos, por supuesto, la digitalización, por ejemplo, del sistema, y sin dinero, pues, ¿cómo lo van a hacer? Entonces, también ahí hace falta que las cabezas del Poder Judicial peleen y defiendan ese presupuesto que se requiere también para mejorar la justicia, para que se puedan construir nuevos juzgados, porque también es penoso ver en algunos juzgados el estado de deterioro físico que tienen amontonados los archivos y todo lo que vemos, pues, que en una época como la actual de esta revolución digital, pues no llega al Poder Judicial de Jalisco, a la justicia de Jalisco, y lo vemos finalmente. El impacto que se tiene es qué calidad de justicia es la que se imparte, cuánto tiempo se tardan precisamente para que aquel que va y solicita sanción a alguien que lo afectó, que lo dañó en su patrimonio, en su estado físico, etcétera,
pues esa justicia tarda demasiado en llegar. Entonces, lamentablemente, pues aquí es un círculo vicioso, porque por un lado no hay el presupuesto suficiente, la hacienda judicial que las han solicitado y que la han ofrecido algunos gobernantes, sin embargo, cuando llegan, pues no se la dan, porque lamentablemente la justicia no es prioridad, no la ven como un asunto importante. En la visión de algunos gobernantes está más lo que se ve, ¿no? Aquello físico, las obras, etcétera, pero no algo tan importante, tan fundamental como es la justicia, y que además te da certeza en la inversión, en el empleo, de que capitales se establezcan. Entonces, no se valora la justicia en esa dimensión, se le ve como un costo, no como una inversión, y ahí precisamente pues vemos que no se avanza, gobiernos van, administraciones nuevas, presidentes del Poder Judicial, y sin embargo vemos cómo estamos en los últimos lugares en cuestión de calidad de justicia, en los diversos índices que podemos revisar. Hace 2 o 3 años recuerdo cuando se presentó la postulación para la renovación de presidente del Poder Judicial, Daniel Espinosa con Luis Enrique Villanueva. Luis Enrique Villanueva presentó un proyecto muy interesante de modernización y sin embargo él solicitaba precisamente ese modelo de justicia abierta, la plataforma digital y un tribunal pues que fuera modelo en ese sentido. Sin embargo, ya son 3 años de esta administración. Es el tercer año o el segundo año. Es el segundo. Sí. El segundo año. Pero prácticamente el tiempo se le... Es que ya está en puerta la elección de nuevos magistrados. La elección, sí. Y vamos a ver pues qué se logró de aquello que se esperaba, qué se logró, qué se avanzó. Y luego pues vemos también el grado de impunidad que tenemos, los delitos, cómo vemos a un Estado en su conjunto rebasado completamente por todos estos hechos delictivos que se viven, los homicidios, los desaparecidos, los feminicidios, y es una situación muy complicada, pues, porque parte de un todo. Por un lado está la prevención, por otro lado está el trabajo de la Procuración de Justicia y el otro eslabón es la impartición de justicia, pero en los tres vemos situaciones muy complicadas, muy desastrosas incluso, y nos tenemos que ir a la finalmente pausa. no se avanza, ¿no? Claro, nos tenemos que ir a la pausa, pero hizo la invitación una diputada de Morena a que el Poder Judicial acudiera ante diputados a ver cuál era el estado que guarda el sistema judicial. Pero le dijeron, a ver, estás hablando con otro poder, ¿cómo voy a ir yo a rendir, ¿no? Un reporte sobre mis actividades? ¿A quién le debe rendir justo cuentas el sistema judicial? ¿A nadie, a sí mismo? ¿Quién le observa? ¿Quién le revisa? En todo caso, pareciera que están ahí viendo la forma de poder dialogar sobre esta crítica que hace el INEGI, porque la encuesta es muy clara, que hace el INEGI, que coloca al Estado de Jalisco en tema judicial en no muy buenos términos. ¿Será que puedan llegar en breve? A lo mejor, te pregunto, Charo, en breve. Perdón, los diputados se dan cuenta de la situación del Poder Judicial cuando va a haber elección de magistrados y que tienen que ir y ahí es donde se han dado cuenta de cómo está la situación. Esto lo dijeron que eran jueces y aspiraban a ser magistrados y dieron un diagnóstico exacto de cómo estaba la situación penal. Y sabían los diputados, nomás ahí se enteran. Las magistraturas se reparten en lo que tú has cubierto Congreso muchos años, sí. Charo. Lo que dijo ahorita con la elección del presidente del Poder Judicial, nomás hay que, ¿por qué ganó uno y por qué no ganó el otro? ¿Ligado a quién y ligado a quién? ¿Y cuántos votos tenían unos y cuántos tenían otros con el presidente del Poder Judicial? Simplemente con eso, y con las elecciones de los magistrados es lo mismo. Claro que se reparten las magistraturas. Vamos a la pausa y regresamos.
Bueno, pues vamos a platicar sobre los resultados y esta celebración de las elecciones intermedias la semana pasada en Estados Unidos, donde muchos hablaban de una marea roja, pero no fue así. No fue así, sin duda lo vamos a platicar, pero esas elecciones de medio término en Estados Unidos quedó claro que Donald Trump, yo estaba pensando en que podría llegar así como con este rechazo que tuvieron bastantes, un número importante de estadounidenses en contra del resultado donde gana Joe Biden, y que hasta la fecha muchos políticos, un sector importante de la política en Estados Unidos dice que esta elección del 2020 pues fue fraudulenta, ¿no? Había ganado Donald Trump y no Joe Biden, y sin embargo le demuestran nuevamente que los votos fueron y el conteo fue real y quien ganó fue Joe Biden con los resultados de estas intermedias. ¿No es así, mi querido Gabriel? Sí, bueno, Donald Trump llega a la presidencia de Estados Unidos a través de la polarización. Un candidato populista llega, toma decisiones de gobierno muy radicales, y esa intransigencia, ese radicalismo, finalmente no le permiten que se reelija como presidente y gana Joe Biden. Y Joe Biden pues traía una agenda progresista muy interesante que no la ha podido desdoblar, no la ha podido bajar en estos 2 años de gobierno. Y luego un escenario complejo, el que le toca enfrentar, el tema de la pandemia, lo inicia precisamente Donald Trump. Mal manejado Donald Trump, lo continúa Joe Biden, y vemos pues que fue un desastre, la verdad, el manejo de la pandemia, no nada más de Biden, sino de Donald Trump, y luego cómo calienta la economía con la maquinita produciendo dólares y dando subsidios a mucha gente, a muchas familias, y eso de alguna manera pues provoca la inflación. Y en ese escenario tan complejo vienen las elecciones intermedias y se esperaba que la marea roja arrasara, ¿no? Los republicanos volvieran con el liderazgo de Donald Trump. Pero parece pues que finalmente esa reflexión a la que llegan los ciudadanos norteamericanos rechazan el radicalismo, y más bien la agenda progresista, algunos temas muy particulares que fueron manejados, le interesa más a los ciudadanos que personajes o un partido político, que yo estoy comprometido con ese partido político y voy a votar. No fue así. Esos temas que manejan los demócratas de alguna manera le dieron resultados positivos, y esa marea que amenazaba inundar Estados Unidos de rojo, pues no se da, y vemos hoy la información de que la Cámara de Senadores va a tener mayoría los demócratas, y en la Cámara de Representantes, la Cámara Baja, los republicanos una mayoría muy limitada, si es que se confirma, pero los senadores, Biden va a tener el apoyo de la Cámara de Senadores, que hubiera sido muy complicado para Biden estos 2 años tener a la Cámara de Senadores en contra, porque entonces iban a estarle con iniciativas, con nombramientos, e incluso en el Supremo Poder Judicial, en la Corte, hay varios nombramientos que se tendrían que hacer, y le sufriría mucho Biden. Entonces, finalmente pierde el radicalismo, ganan los demócratas, y va a tener 2 años, una segunda mitad más tranquila Biden. Y la otra noticia también, tómenla como quiera, pero parece pues que Donald Trump no regresaría, ¿no? Ya trae otros contrincantes dentro del Partido Republicano, y ese radicalismo creo que fue el gran perdedor en esta elección. El que lo llevó a su derrota, ¿no? Así es. De hecho, todavía la semana pasada se pronunció a favor, a favor del movimiento por el cambio climático, cosa que había negado rotundamente durante su gobierno. Totalmente. Entonces, creo que sí, definitivamente perdió también los demócratas con esta agenda en contra del aborto, que es algo que
las mujeres norteamericanas saben perfectamente que han contado con ese derecho desde tanto tiempo, ¿no? También el consumo de la marihuana, por ejemplo, en términos recreativos. Vamos, es un país que nos lleva mucho una delantera, ¿no? No es tan conservador y abanderó precisamente esos movimientos en contra, ¿no? Así y le es. costaron. Y sobre todo que Joe Biden va a tener un margen de maniobra en el Senado, que es donde va a tener la mayoría. Estos 2 últimos años va a tener margen para gobernar, que eso es lo que importa para los demócratas y en especial al presidente de Estados Unidos. Y hay otra de las sorpresas que dieron. Una mujer gana en Massachusetts, es una mujer lesbiana, perdón. Su orientación es hacia el mismo sexo, ella es fiscal de ese estado. Y lo que de repente a mí ya también me asombro es cuando dicen la primer mujer sí, abiertamente lesbiana. Claro, entonces, ¿por qué le pones, no? Sí, no, y realmente le ponen así, ¿no? Sí. Y es una mujer muy capaz. Ella trae la lucha contra todo lo que, o sea, la lucha de la comunidad LGTB, la lucha antinarcóticos también es otra. O sea, trae una serie de temas muy interesantes esa mujer y no nomás, pero así la manejan, ¿no? Mujer lesbiana, primera gobernadora en el estado de Massachusetts, en Estados Unidos, que fueron de las sorpresas que dieron, pero más que todo por su orientación y más que todo por ser mujer, es una persona muy capaz. A mí me llamó mucho la atención leyendo su historia. Es la fiscal ahorita todavía de ahí, de ese estado. Y son de las sorpresas, ¿no? Que también la cuestionaron, ¿no? La han cuestionado por haber emitido sentencias que no son muy progresistas, ¿no? Que no son muy en torno a los derechos humanos, ¿no? Y que va en contra de lo que pregona. Que pregonas, ¿no? Habrá que verla en funciones, ¿no? Sí, no, definitivamente. Y los temas, como tú dices, pesaron. Lo del aborto, lo de la marihuana, que son de los temas que pesaron en esta elección. Y definitivamente si Donald Trump va a anunciar la candidatura para la próxima, para candidato a la presidencia, pues con eso fue el perdedor. Y también hablan de que Joe Biden no será el candidato por parte de los demócratas, no le alcanza tampoco, es un hombre muy desgastado, un hombre que ha sido gris en su administración y que estaríamos a lo mejor ya en la antesala de conocer justo estos dos personajes que estarían abanderando para las elecciones del 2024. ¿Tú crees que nos van a cambiar completamente las opciones, Gabriel? Mira, después de lo que vimos en las intermedias. Las investigaciones, hay un gobernador de Florida, ¿no? De Florida que sería el contrincante de Donald Trump. Pero además, el hecho de que los demócratas controlen el Senado permitirá que se abran ciertas investigaciones. Y una de ellas sería en contra de Donald Trump, de los diversos delitos de conspiración y que fue acusado. Continuaría, porque también si los republicanos hubieran logrado la mayoría, investigarían también los negocios de la familia de Biden, ¿no? Del hijo. El hijo con países allá con Rusia y por aquellos lados donde él traía varios negocios que han sido ventilados, pero que de alguna manera fueron frenados. Y ahora pues que tiene mayoría, es a Donald Trump al que las investigaciones se enfocarían. Y por otro lado, si bien tiene margen de maniobra, pero finalmente sigue muy polarizado Estados Unidos. Porque, y las grandes reformas que había anunciado Biden, como la reforma migratoria, pues simplemente pues no se va a dar, ¿no? Y eran temas que importaba la comunidad hispana, que también sorprendió en estas elecciones porque muchos votaron por los republicanos, ¿no? Que en algún momento, y hacían un análisis que era por este miedo que tienen, por ejemplo, algunos mexicanas en Estados Unidos, de que se abra más la frontera para estas personas que pudieran tener la oportunidad de quitarle las fuentes de empleo. Entonces
manifestaron en contra de una reforma migratoria que les dé oportunidad a los latinoamericanos de seguir ingresando a Estados Unidos. Entonces, la posición, como tú lo dices, Gabriel, dividida. Gabriel Ibarra, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Ya se acabó, es que tenemos fútbol. No, le tenemos que dar la bienvenida. Yo que me estoy emocionando con ustedes. Viene Qatar, así que bueno, estas 5 semanas serán más reducidos. Rosario Areño, Charo Areño para los amigos. Gracias, Trini, es un gusto igual, Gabriel. Gracias a usted por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Nos vemos y escuchamos en la próxima.